Diario de un discípulo, día número 25, que lleva por título Las limitaciones del hombre. Vamos a dar lectura a Juan capítulo 5, versículo del 1 al 9. Y dice la palabra del Señor así: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro ya desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era un día de reposo aquel día. Escuche lo siguiente: modalidad presencial o a distancia. Yo sé que usted lo ha escuchado últimamente mucho. Son dos conceptos que a raíz de la propagación de la pandemia se aumentó la frecuencia. Modalidad presencial o a distancia. No es que surgieran por la pandemia, porque ya existían, solamente que sí cobraban mucho mayor repercusión. Tanto en el trabajo como en la escuela se empezó a emplear la modalidad a distancia, porque no nos podíamos, sobre todo al inicio del 2020, no nos podíamos reunir mucho. Y poco a poco, conforme fue recorriendo el tiempo hasta ahora, pues ya se recuperó lo presencial. Estas mismas maneras de modalidad a distancia y presencial las aplicó nuestro Señor Jesús mucho antes de que estuviesen de moda a raíz de la pandemia. Mire, el milagro del Hijo del Noble claramente es una sanidad a distancia, modalidad a distancia, porque el Señor no tuvo que estar presente allí para poder sanar a aquel muchacho. Y en el milagro que veremos en esta noche, Cristo opta por una modalidad presencial. Está justamente allí con el hombre que iba a recibir aquel milagro. Por medio de esta narrativa, de la cual vimos la mitad, la siguiente semana, primeramente Dios, veremos la siguiente. Nosotros vamos a concientizar que toda la raza humana, querido hermano, tiene severas limitaciones. Nosotros tenemos un límite, conocemos nuestro límite, tanto físico como mental, como de cansancio. Todos tenemos un límite, pero uno de nuestros mayores límites es que por nosotros mismos no podemos cambiar nuestro destino. Tú no puedes cambiar como a ti te gustaría. Tú no puedes decir, bueno, a mí me gustaría empezar a vivir una vida así y a partir de mañana empezar a vivirla. No puedes. Este hombre tenía una condición y no podía cambiarla. Tenía una gran limitación, como todos lo tenemos. La necesidad, querido hermano, es evidente, está presente. El deseo de revertir esa situación también está. Pero la gran limitación dentro de los hombres radica en que tú y yo no podemos hacer nada por nosotros mismos y modificarnos la situación. Tiene que venir el Señor, tiene que venir Dios, y entonces sí, Él hace lo que nosotros no podemos. Entonces vamos a comenzar a escudriñar esta parte. Versículo número 1 dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y entonces subió Jesús a Jerusalén. Cuando nosotros leemos todos los milagros que el Señor hizo, que están registrados aquí en la palabra, siempre que tú los lees, siempre que tú los estudias, los recuerdas, siempre debe de generarte algo. Por más que ya lo conozcas el milagro, por más que sepas que ya sucedió, siempre debe de generarte algún sentimiento, alguna emoción, asombro, por ejemplo. ¿Cómo es que un paralítico pudo caminar con solamente decirle, levanta, toma tu lecho y levántate? O el ciego, o el loco, o el endemoniado. Te debe de generar alegría de cómo el Señor hacía esas cosas. ¿Por qué? Porque las sigue haciendo. Muchos milagros del Señor también son curiosos. Imagínate, al que le escupió lodo y se lo puso en los ojos. Son curiosidad. ¿Sabes por qué nos generan emociones? Porque esos milagros
nos pegan en el alma, porque quizás muchas veces nosotros hemos sido testigos de ese tipo de milagros. Ese tipo de milagros, cuando los leemos, deben activar el espíritu, porque hace que creamos en Dios y decimos: oh Señor, eres todopoderoso, nadie puede hacer estas cosas, el hombre está limitado, pero tú no. También todos los milagros del Señor son diferentes en cuanto a su descripción y en su narrativa. Por ejemplo, este que estamos leyendo no nos indica varias cosas. Por ejemplo, ¿usted vio dónde están los discípulos? Y de aquí que termine, que serán 18, no aparecen. ¿A dónde estaban los discípulos? No sabemos. En los otros milagros sí estaban presentes, sí se les menciona su nombre. Otra cosa que no viene mencionada aquí, por ejemplo, nos dice que el Señor subió a una fiesta, pero no nos dice a cuál fiesta. Para que un judío subiese a Jerusalén, tuvo que haber sido alguna de las siguientes 3 fiestas. O tuvo que ser Pascua, o tuvo que ser la de los tabernáculos, o tuvo que ser la de Pentecostés. Pero no nos dice Juan cuál es de la fiesta, ¿sí? Para este milagro, querido hermano, el Señor vuelve a un lugar donde ya estuvo hace poco, que fue donde purificó el templo. ¿Recuerdas que volcó la mesa de los cambistas, que agarró a latigazos, que les dijo: ustedes han vuelto la casa de mi padre en casa de ladrones? Bueno, allí vuelve, a ese lugar donde ya lo querían matar, donde ya lo odiaban. Allí vuelve. ¿Tú regresarías a un lugar donde sabes que quizá no salieras vivo? El Señor sabía que todo el mundo lo estaba ya mirando, pero él ahora sí dijo: vamos a ir a Jerusalén, porque él sabía muy bien que de los hombres no dependía cuándo tenía que entregar su vida, sino él tenía una fecha en específico. Por eso no tenía miedo. Para el Señor Jesús, las fiestas judías jamás le parecieron asistir con una obligación de decir: ya va a ser Pascua, tengo que subir otra vez. Ya va a ser Pentecostés, ay, qué pesado caminar la peregrinación. Nunca asistió molesto a una fiesta. ¿Sabes por qué? Porque siempre él las veía como una oportunidad para proclamar al Padre. Él decía: ya va a ser tal fiesta, y entonces el Señor se va a revelar y se va a manifestar de la siguiente manera. Y él iba siempre gozoso. Él iba a disfrutar también de la convivencia con sus paisanos, con el pueblo, porque la fiesta es alegría, ¿sí? De esta mentalidad que el Señor nos muestra vez con vez, cada que aparece de: y fue aquí, y estuvo aquí, y fue allá. Nosotros tenemos bastante que aprender, porque a veces nos cuesta mucho enfocarnos que en cada servicio que para nosotros es una celebración para proclamar a Dios, que cada servicio que son unas oportunidades para disfrutar en compañía de nuestros hermanos, muy a menudo elegimos mejor venir con obligación. Elegimos venir cansados, perezosos, sin ánimo de disfrutar. Entonces nosotros, cada que vemos que el Señor está aquí, allá, y que siempre tiene la misma actitud y la misma disposición, tú y yo tenemos que aprenderlo. Por ejemplo, hoy, ¿quién viene gozoso? Amén. ¿Quién viene dispuesto? Amén. ¿Quién viene obligado? Escuché un amén por ahí a regañadientes, ¿sí? Es mejor siempre venir expectantes de que Dios va a hacer algo, a decir: ay, otra vez lo de siempre. Versículo número 2 dice así: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. De este versículo número 2 voy a mencionarte 2 detalles. Número 1, menciona ahí una referencia de donde hay el siguiente detalle, pero empiezo por la referencia. Dice que en la puerta de las ovejas. No tiene mucho que el pastor nos enseñó las 12 puertas de Nehemías, si tú lo recordarás. La primer puerta reconstruida fue la puerta de las ovejas. La misma que menciona Nehemías es la misma que está mencionada aquí. Mira, vamos a recordar un poco Nehemías capítulo 3 para que veas cómo empezó este milagro de reconstrucción de la ciudad. Nehemías capítulo 3, versículo 1. Y dice el Señor, la palabra así: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron. ¿Cuál edificaron? La puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Hanenel. Esa es la misma puerta que nos está describiendo Juan, que cerca de este estanque había esta puerta.
Estaba cerca del templo, ya esta puerta, y esta puerta de las ovejas era el lugar por donde lavaban los animales para el sacrificio. Por allí entraban los animales, por allí eran lavados y después se presentaban como ofrenda. Pero en profundidad, nuevamente volveremos a mencionar la puerta de las ovejas hasta que lleguemos al capítulo número 10 de Juan, porque allí menciona Jesús que Él es la puerta de las ovejas. Así que solamente te menciono este detalle número 1 del versículo 2. Y el segundo detalle es que aparece que hay un estanque. Cerca de la puerta de las ovejas estaba un estanque que se llamaba Betesda. ¿Y qué significa Betesda? Betesda significa casa de misericordia. Ya vete dando una idea que nos querrá enseñar esta narrativa. ¿Qué es un estanque? Porque alguien puede decir, ¿es una alberca? No, no es una alberca. ¿Es un río? No, no es un río. ¿Es un lago? No, no es un lago. Un estanque es un depósito de agua salada con fines para la crianza de peces. Si tú alguna vez has ido, por ejemplo, a la Marquesa y dices, case aquí su trucha, eso es un estanque. Hay estanques artificiales como los que están en la Marquesa y hay estanques naturales que son igualmente depósitos pequeños de agua salada. Y además nos da otra referencia. Dice que ese estanque estaba rodeado y estaba cubierto o resguardado por 5 pórticos, es decir, por 5 columnas. Y el número 5 tú sabrás que en la Biblia significa que es el número de los 5 ministerios, el número del poder. Entonces nos está diciendo Juan que lo que vamos a ver a continuación sucede en casa de misericordia dentro del poder. ¿Qué quiere decir todo junto estas dos cosas? Que el Señor estará desplegando totalmente su misericordia con todo su poder sobre un hombre. No quiere decir, bueno, media misericordia nada más y dos ministerios de poder o dos pórticos nada más. Toda la misericordia de Dios que nace de Él y todo el poder absoluto del Señor recaerán sobre un hombre muy limitado que no podía cambiarse por sí mismo. Cuando Dios hace algo grande en tu vida, querido hermano, Él aplica toda su misericordia y todo su poder reposan sobre ti. Cuando tú despiertas al día siguiente es porque toda la misericordia de Dios ha tocado tu vida. Amén. Cuando eres sanado es porque todo el poder de Dios está sobre ti. Por más que tan solo un toque de su poder sea suficiente, así como la mujer de flujo de sangre que se arrastraba y decía, si tan solo tocara el borde de su manto seré sano, todo el poder. Y dijo el Señor, se volteó y dijo, ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. Tú y yo experimentamos toda la misericordia de Dios y todo el poder de Dios. Él no hace nada a medias. Y aquí un hombre en Betesda, en casa de misericordia, experimentará el poder de los 5 pórticos. Versículo número 3 dice, ¿qué sucedía aquí? En este lugar del estanque yacía una multitud de enfermos. Había ciegos, había cojos y también había paralíticos que estaban esperando el movimiento del agua. En ese lugar estaba reunido diariamente un grupo amplio de personas con no problemas menores. Cualquier problema que tú y yo tengamos comparado con estos, ahorita no podríamos alcanzar. ¿Alguien está ciego aquí? ¿Alguien, usted puede decir, alguien no se puede mover aquí? ¿Alguien está cojo? Bueno, nuestros problemas no son comparados entonces con esto, pero el poder y la misericordia de Dios siguen siendo los mismos. ¿Sí? Dice que había personas sin visibilidad, otras sin parte de sus extremidades y otros afectados de su sistema nervioso imposibilitado para moverse. Era una multitud que se reunía allí porque eran rechazados por el pueblo. Era una multitud que se reunía ahí porque eran principalmente rechazados por las autoridades religiosas de la ciudad. Los mandaban a ese lugar. No sé si usted conozca algún callejón donde se reúnan pues, todos los de situación de calle, todos los vagos, ahí donde trabajamos en el centro. Hay un callejón donde están solamente esas personas. Así había en el estanque esas personas, cojos, ciegos y paralíticos. ¿Por qué los rechazaban? Porque ellos no representaban ninguna ganancia, sobre todo para las autoridades. Ellos no podían ir a presentar una ofrenda, ellos no podían ir a presentar o comprar un animal. Al contrario, el pueblo iba y les daba dinero.
Nuevamente, entonces, aquí vemos personas predilectas para Jesús. A él le encanta trabajar en estas personas. Personas como pobres y desamparadas. Y si tú revisas la palabra, sobre todo en Mateo, encontrarás que para ellos, dice el Señor, que para los pobres es el Evangelio. A los pobres les es anunciado el Evangelio. Y dice que de los pobres es el reino de los cielos. Así que allí había un grupo que iba a recibir las buenas nuevas y que el reino de Dios es para ellos. ¿Qué sucedía entonces? En Jerusalén, en el templo, había fiesta. Pero en este lugar, en el estanque, una total tristeza invadía año con año, porque esto se sucedía año con año. Había desesperanza que los hacía esperar su curación de los males por medio del movimiento de unas aguas. Estaban tan desesperados, llevaban mucho tiempo en esa situación, que ellos se orillaban a creer que un movimiento de aguas iba a curarlos. Por eso se reunían allí. En realidad, ¿de qué se trataba lo que sucedía en este estanque? Se trataba de una corriente subterránea. Este era un estanque de agua natural. Y una corriente de agua subterránea agitaba el agua. Entonces, sucede que en muchos cuerpos de agua, que son pequeños y poco profundos, sucede esto comúnmente. Nosotros no podemos ver las corrientes que hay debajo del suelo, pero hay agua debajo del subsuelo. Entonces, una pequeña corriente agitaba el agua de este estanque. Y ellos, ese grupo reunido allí, esperaba que se sacudieran las aguas para poder bajar. Y solamente uno al año dice que recibía su curación. Vamos a ver de qué se trata esto. Versículo 4. Dice, un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. No quiero que usted se confunda, no quiero que usted malinterprete esto que acabamos de leer. Juan lo que nos está explicando, lo que nos está diciendo es una creencia popular. ¿Qué nos está diciendo? Una creencia popular. La historia de la gente decía que un ángel descendía a curar al que más rápido llegara al estanque. Eso es la creencia popular. Jamás Juan, el que está escribiendo, escribe que es Dios quien los sanaba. Dice que era un ángel, porque la gente pensaba que era un ángel. Es mera superstición del pueblo judío esto, de que un ángel agitaba las aguas y que el que llegara primero era curado. Tú me puedes preguntar, ¿pero algunos resultaban curados, sanados? Yo te podría decir, seguro que sí, muchos. Y por eso es que la gente creía que verdaderamente descendía un ángel a agitar las aguas año con año, y por eso es que muchos se iban a reunir ahí. Pero estas son creencias regionales y son más comunes de lo que tú crees. Multitudes de gentes necesitadas buscando un alivio de cualquier lado, porque su limitación, eso les hacía buscar, eso les hacía creer. Aquí en este caso, ellos creían que esas aguas traían curaciones. Por ejemplo, actualmente, en el país llamado de la India, su río principal se llama Ganges. Y en ese río, igualmente, año con año, personas se reúnen, no solamente ellos, sino incluso llevan hasta sus animales y se sumergen para ser curados, para ser bendecidos. En la India, la vaca es sagrada. Entonces ellos meten al río a sus animales para que sean bendecidos, les den mucha leche, mucha cría, y piensan que el río es mágico. Esto sucedía exactamente con el estanque de Bethesda. Lo mismo sucede, por ejemplo, trasladándolo en las peregrinaciones de aquí. La gente camina descalza porque piensa que va a recibir un milagro cuando llegue hasta la punta. Y llegando allá a la basílica se ponen nopales y entran arrastrándose porque ellos piensan que esos actos los van a curar. Porque en sus limitaciones lo que necesitan es una respuesta. Yo solo quiero recordarte, hermano, que las señales no solamente provienen de Dios. Dios no es el único que hace señales. El enemigo hace señales. El diablo tiene cierto poder para poder hacer señales. ¿Con qué? Con el propósito de confundir a la gente y de mantenerlos sumidos en la ignorancia.
Aquí estaba confundiendo a la gente. Juan no estaba confundido, solamente nos está diciendo. Y en esos tiempos, la gente creía que cuando se agitaba el agua, un ángel descendía del cielo y curaba a la gente. Dice la palabra de Dios que el anticristo hará señales, ¿sí o no? Sí. Y dice que muchos, aún de los escogidos, se irán de su bando. Entonces, no podemos creer que todo lo que podamos ver, que si nos enteramos que tal persona cree en tal deidad, en tal religión, y sucede un milagro, no podemos decir que tal cosa que ellos creen tiene poder. Esto es lo que estaba sucediendo exactamente aquí, para que no te confundas, porque puedes decir, es que es Dios. No, no era Dios. Versículos 5 y 7, nos saltamos el 6, 5 y 7, dice el 5. ¿Y qué sucedía en este lugar? Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Nos saltamos al 7, entonces el Señor se le acerca y le dice... El Señor le respondió al enfermo: no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Por qué nos saltamos el 6? Porque el 7 nos está diciendo que no todos alcanzaban las curaciones. No todos alcanzaban a llegar al movimiento del agua. Y yo te pregunto, ¿un paralítico podría? Nunca. ¿Cuántos años llevaba? 38. ¿Cómo es que se seguía acercando a un lugar que sabía que no iba a poder nunca llegar? Entre todos los que estaban allí, porque seguro eran muchos, estaba este hombre, 38 años en su misma condición de paralítico. 38 años es media vida, hermano. ¿Cuántos 38 más 38? 38 más 38, 66. Ya los iba a reprobar. 76 años, que es el promedio de vida aquí en México. Media vida paralítico. Media vida sin poder moverse. Media vida sin tener a alguien quien le ayudara a acercarse al estanque. Porque cada uno de sus amigos o sus compañeros buscaba llegar antes que él. Le decían: nos vemos. Cada año le decían lo mismo. Claramente aquí está manifestada la limitación del hombre. No podía hacer algo por sí mismo. Si lo podemos entrevistar, le podemos decir: ¿tú querías quedar sano desde antes? Te hubiese dicho: sí. ¿Tú querías llegar primero al estanque? Sí. Pero no podía. No me podía mover. Esta misma condición que tenía este hombre y este mismo tiempo que tenía este hombre sin caminar fue lo que padeció la primera generación que salió de Egipto en el desierto. No podía hacer nada por ellos mismos. Estaban limitados. Deuteronomio capítulo 2. Verso 14. Mira cómo escribe Moisés, y creo yo, así lo interpreto con un poco de vergüenza. Y los días que anduvimos en Cades Barnea, hasta cuando pasamos el arroyo de Seret, ¿fueron cuánto tiempo? 38 años. Hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra del medio del campamento, como Jehová les había jurado. Dice, no dejamos de dar vuelta por 38 años. Hasta que una generación de incrédulos, de rebeldes, de desobedientes, murió hasta el último hombre. Hasta ese momento el Señor nos llevó más allá. Limitaciones. Estos hombres que salieron de Egipto estaban limitados, todos, igual que el paralítico de 38 años. Estos caminaban, sí, pero estaban limitados de aquí y de fe. Estaban limitados de obediencia. Estaban limitados de sumisión. Ninguno podía decirle como el paralítico: ayúdame a su prójimo, ayúdame. Estos hombres de Cades Barnea tampoco podían decirle: a ver, vamos a ayudarnos entre todos, vamos a empezar a obedecer para dejar de pasar por aquí cada año. Limitados. ¿Tú cuánto tiempo llevas limitado? ¿Cuánto tiempo llevas dando vueltas en algo que entiende no vas a poder cambiar por ti mismo? Lo primero
primero que tú tienes que hacer es reconocer que tienes una limitación. Tú dices, yo no llevo 38 años dando vueltas en el desierto. Yo no estoy paralítico, ciego, cojo. Pero estás limitado en otras áreas y en otras partes. Tú me podrás decir muchas veces, como ese hombre, como los hebreos de aquel tiempo, lo has intentado por tus propias fuerzas. Has intentado decir, yo lo voy a lograr, yo lo voy a hacer, pero año tras año el resultado es el mismo. Porque entiende que sin Dios no eres nada. Entiende que sin Dios no eres nadie. Quizá llevas 38 años guardándole rencor a una persona. Pasa el tiempo, pasan los años, pasan la vida, lo sigues viendo y sigue habiendo eso en tu corazón. Estás limitado. A lo mejor tienes falta de perdón. Lo ves y lo quieres seguir asesinando. Y le deseas todo el mal. Y te alegras cuando escuchas que le va mal. Tú estás limitado, no Dios. Quizá llevas 38 años airándote todos los días por cada cosa. Porque pasó la mosca. Quizá llevas 38 años sumido en el vicio. Y cuando digo 38 años no es un año, no es una fecha literal, puede ser menos tiempo. O quizá llevas 38 años también con alguna enfermedad física. Pero debe de llegar un punto en el que tú dices, ya no más. Ya no más lo voy a intentar por mí mismo. Ya no más voy a querer engañarme a mí mismo. Porque yo soy una persona limitada. Todos los hombres tenemos límites. Tú puedes admirar a alguien y después decir, oye, ¿cómo le haces para no enojarte tanto? Oye, ¿cómo le haces para esto? Oye, ¿cómo le haces para lo otro? Pero esa persona que quizá no tiene tu límite tiene otro. Todos los que veo aquí y ustedes que me ven a mí, estamos limitados. Por eso es que adoramos a Dios. Por eso es que le amamos. Por eso es que le seguimos buscando. Por eso es que seguimos creyendo en Él. Verso número 6, que fue el que nos saltamos. Y dice así: cuando Jesús vio acostado a aquel hombre, supo que llevaba mucho ya tiempo así, y le dijo, oye, ¿quieres ser sano? Jesús vio las limitaciones de este hombre sin preguntarle. Dice aquí, y subráyale, supo. Jesús supo. Y no supo porque lo vio. Supo desde antes de llegar al estanque de Betesda. Lo supo porque Él es Dios Todopoderoso que discierne y conoce cuál es tu limitación. Por más que tú te hagas el fuerte, por más que tú te hagas el que sí lo puedes lograr, por más que lo intentes disfrazar, Cristo discierne y sabe cuál es tu limitación. Lo que tienes ahorita guardado, reservado, el Señor lo tiene. Y no solamente sabe bien cuál es tu límite, sabe bien cuánto tiempo llevas exactamente sumido allí. Si yo tengo 30 años, el Señor sabe cuántos que llevo los 30 años sumido en algo. O a partir de mis 20 años, o a partir de mis 25 años, no sé. No sé cuál es tu limitación, no sé qué límite te empezaste a forjar, no sé qué límite empezaste a practicar, no sé qué límite empezaste a creer, pero Dios sabe todos tus límites, porque no nada más tenemos uno. Y Dios sabe exactamente el tiempo que llevas allí atorado, acostado, pretendiéndolo hacer por ti mismo, revolcándote, dándote vueltas, intentándote parar y no da más nada. Muchas personas que no pueden caminar se desesperan y muchas veces se caen, se pegan en las piernas, se quieren morir porque no pueden. Porque lo que necesitamos es a Dios. En este fragmento del versículo número 6 se cumple la promesa de cuando Él dijo que Él iba a ser nuestro amigo. Porque esto que hace el Señor con este hombre es de un verdadero amigo. No como los que Él pensaba que tenía, que todos lo dejaban. ¿Sabes cómo si es un verdadero amigo? ¿Recuerdas la otra historia de cuando rompieron el techo para bajar a uno? Esos son amigos. Estos que dejaban aquí a este hombre año tras año no eran sus amigos, pero se encontró el mejor amigo de todos y le dijo, yo te puedo ayudar. ¿Quieres?
¿Quieres ser sano? Y no es una pregunta absurda, porque cualquiera podría decirle, ay, qué pregunta, Señor, pues si lleva 38 años, ni modo que no. Quizá no querría. Quizá no, porque llevaba tanto tiempo así que ya estaba acostumbrado. ¿Qué le iba a representar a ese hombre levantarse y ponerse de pie? Ya no recibir dinero de a gratis y ponerse a trabajar. Y muchas personas así son. Muchas personas dirán, no, pues a mí yo prefiero que 30 pesos me los regalen a tener que me irlos a ganar. Entonces el Señor lo que necesitaba era saber si Él estaba dispuesto a ser sanado. Si quería conocerlo. Hay quienes no quieren ser transformados de sus actitudes. Hay quienes no quieren. A lo mejor tú y yo somos uno de ellos. Que decimos, yo no quiero. Porque eso significaría empezar a ser amable con todos. Eso significaría sonreírle a la gente. Eso significaría orar 3 veces al día. De verdad, hay mucha gente que no quiere por esas causas, por esas razones. Por eso es que Cristo me pregunta, ¿tú quieres? Hay quien te dice la frase típica, así me voy a morir. Con todas sus limitaciones, con todos sus defectos, con todos sus errores, con todas sus equivocaciones, hay gente que dice, yo no quiero cambiar. A mí déjenme así. Por eso es que Cristo tenía que irse a asegurar por su propia boca del hombre si quería o no quería ser sano. ¿Por qué? Mano, para poder experimentar lo ilimitado de Dios, tienes que anhelarlo. Tú tienes que anhelarlo. Él quiere. Pero tú tienes que decirlo. Tú tienes que hablarlo. Tú ya te diste cuenta que estás altamente limitado por todos lados. Y tú sabes que tienes un Dios con poder ilimitado, que hace cosas que ninguno otro, que todos los días ocurre grandes maravillas. Entonces ese Dios ilimitado viene y te pregunta a un ser humano limitado, ¿quieres ser cambiado? ¿Quieres ser sanado? Porque si tú le respondes, no quiero, te respeta. Y no te forza, y no te obliga. Pero hay mucha gente que anhela y dice, sí, Señor, quiero ser sano, como le dijo en otra ocasión otro. Y le dijo, y yo también quiero ser sano. Porque el Señor nunca va a jugar contigo a decir, que te pregunte, ¿quieres? Y dícele sí, pues compra. Jamás. Tú asegura que cuando tú le dices al Señor, si quiero, es porque Él ya quiso primero. Es porque Él no te quiere ver así arrastrándote. Él no te quiere ver sufriendo. Decir, otra vez y sus problemas del alma. Otra vez y sus problemas y sus defectos de la vida. Ya no es un niño, ya no es un adolescente, ya no es un joven, ya es un adulto. Y sigue manifestando lo mismo. ¿Por qué? Porque nunca ha querido. Y nosotros tenemos un Dios que siempre quiere. Verso 8 y 9. Jesús le dijo a este hombre, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y dice, y ese era un día de reposo, que era su lecho, su cama por donde estaba acostado. Los lechos son camas de paja. Imagínate la espalda. En la medida, querido hermano, que no solo lo deseas, sino que le obedeces, Dios actúa. Porque a este hombre le dijo, bien, ya sé qué quieres. Ahora levántate, toma tu lecho y anda. Le obedece. En la medida de que tú le dices al Señor, yo sí quiero ser transformado, también tienes que obedecerle. No puedes quedarte nada más diciendo, si quiero, tú haz toda la chamba. Es querer y obedecer. Querer y obedecer. ¿Qué significa que tomó su lecho y que anduvo? Que lo volvió a intentar, pero ya no en sus fuerzas. Ya no en sus fuerzas. Tú dices, es que ahí está otra vez ese. No lo quiero ni voltear a ver. Pero el Señor, como ya te preguntó si quieres, y tú le dijiste que sí, ahora tienes tu ese. Hola, buenos días. Eso es tomar tu lecho y andar. Y cuando estás doblando tus rodillas
Y el Señor te está hablando, no se te olvide orar por este que hasta ayer todavía lo querías ver muerto. Señor, te ruego que donde esté esta persona, este hombre o esta mujer, tú lo bendigas. Eso es tomar tu lecho y caminar. No te quedes nada más en decirle sí quiero. Dios te habla, Dios te pregunta esta noche, ¿seguro que quieres cambiar? Ya bajaron algunos amenes. Y está bien, porque tú no puedes decirle a Dios que sí si no lo vas a hacer. Porque este hombre de nada le hubiera servido decirle sí quiero y no levantarse a tomar su lecho. ¿Seguro que quieres? Porque mira que si tú quieres cambiar tu limitación, ya no deberías de juntarte con algunos para hacer lo que has estado haciendo. Si tú estás seguro de cambiar, ya no tienes que hablar como estabas hablando. Si tú estás seguro de decirle al Señor quiero, ya no debes de reaccionar como habías estado reaccionando. Piénsalo bien. Dios te pregunta hoy, ¿quieres? Pero piénsalo bien, porque saldrás de aquí yendo a tomar tu lecho y de practicar lo que Él te dijo que ya no debes de hacer. Porque tú dices, es que, ¿qué voy a hacer si lo veo? ¿Qué voy a hacer si otra vez? ¿Qué voy a hacer si esto? Ahora el poder ilimitado de Dios está en ti. Ya no va a ser en tus fuerzas. Que es que volvías una y otra vez. Y que pasabas 38 años sumido. Seguro que quieres cambiar, porque ya no deberías entonces de pensar como estabas pensando. Ni lo que estabas pensando. Ni ir a donde estabas yendo. Ni tomarte lo que te estabas tomando. Ahora debes de dejarle todo en sus manos a Dios, pero tú tomar tu lecho y caminar. El poder de Dios, querido hermano, te lo recuerdo, te lo dejo en claro, el poder de Dios jamás va a eximir el esfuerzo del ser humano. Jamás. Jamás te vas a sentar tú a esperar a que Dios te levante ya siendo un hombre transformado. Hay que salir a enfrentar la transformación. Hay que salir a luchar, hay que salir a pelear, hay que salir a intentarlo, pero con la seguridad de que Dios está contigo. Dios requiere de tu cooperación para que esto se lleve a cabo, para que esto suceda. ¿Que Dios puede hacerlo sin mi ayuda? Sí, sí puede, porque Él es Dios que no necesita de nadie. Pero aquí lo que Él quiere es enseñarte algo. Este hombre se lo enseñó. Intenta en fe, hermano, lo que es imposible. Inténtalo. Inténtalo. Alguien que puede decir, ¿cómo? Con solo decirle levántate, un hombre que llevaba 38 años pudo levantarse. Inténtalo creyendo en Él. Así se logra. La voluntad de Dios es que tú creas en Él. La voluntad de Dios es verte transformado. Inténtalo. Donde termina tu límite, tú dices, este es mi límite, Señor, ¿sabes? Empieza lo ilimitado de Dios. Allí. Tú da todo, querido hermano, todo lo que tienes, todo, sin medida, sin reserva, sin condiciones, dalo todo y entonces vas a ver cómo Dios se mueve. Vas a ver cómo Dios opera. Y quizá llevabas muchos años esclavizado en esto. Hoy puede ser el tiempo en el que Dios te haga transformar lo que llevabas años esclavizado. Mano, toma tu lecho como este hombre y comienza a andar, porque Dios te sana de cualquier cosa. De cualquier cosa. Si alguien aquí dice, tengo problemas en el alma, Dios te sana. Si alguien dice, tengo problemas en la mente, Dios te sana. Tengo problemas en el corazón, Dios te sana. No lo dudes. Si van pasando mis hermanos, no lo dudes. Porque unido a la enseñanza del pasaje anterior, Dios está tratando con nuestra fe. Dios nos está hablando a los que quieren, no a los que no quieren. Los que no están dispuestos, quizá a ellos, si Dios se apiada de ellos y tiene misericordia, en otro tiempo les volverá a hablar esto. Pero hoy tú y yo estamos aquí y no podemos hacernos los oxisos. No podemos dejar de seguir creyendo como hemos venido creyendo. Tenemos que cambiar la manera y de entender cómo Dios se mueve.
Es impactante lo que sucede con este hombre, sí, pero él va y trata primero con él. Le dice, necesitas creer que tienes un límite y necesitas creer que yo estoy aquí para romper todo tu límite. No importa si eres hombre o mujer, no importa si eres joven, adulto o incluso anciano, el Señor puede seguir haciendo grandes cosas en tu vida.